Bienvenidos a esta mesa de trabajo consultiva. Es un espacio diseñado específicamente para explorar uno de los fenómenos más fascinantes que están ocurriendo hoy en el ámbito educativo. Totalmente. Y es un verdadero placer sumergirnos en esta revisión estratégica. El objetivo de nuestra sesión de hoy es analizar a fondo el ecosistema de la educación de élite en América Latina y examinar cómo las competencias académicas internacionales están transformando por completo la oferta extracurricular. Así es. Y para lograr un entendimiento verdaderamente profundo para quien escucha, es importante mencionar que contamos con una base documental muy robusta. Exacto. Nos basamos en una revisión exhaustiva de manuales de estrategia B2B, guiones de venta consultiva de International Academic Competitions. Que de ahora en adelante llamaremos IAC por sus siglas. Claro, IAC. También revisamos reportes de inteligencia de mercado regional proyectados para el ciclo 2026 y los estatutos oficiales de competencias globales. Lo cual incluye guías de estudio increíblemente detalladas de geografía, historia y ciencias. Es muchísima información. Y hay que establecer desde el primer segundo la perspectiva desde la cual vamos a tener esta conversación. Hoy asumiremos un rol muy particular. Sí, vamos a analizar todo esto desde la óptica de la consultoría senior de la Dirección Regional de IAC para Latinoamérica. Ese es el enfoque. Nuestro propósito no es, simplemente enumerar datos o fechas de torneos. No, para nada. Es reflexionar sobre estrategias de alto nivel que los rectores, directores académicos y tomadores de decisiones deben considerar. Sobre todo si desean mantener la competitividad de sus colegios. Resulta fascinante observar cómo esto, que parece solo un torneo para estudiantes brillantes, es en realidad una herramienta estratégica brutal. Una herramienta que resuelve problemas estructurales muy profundos dentro de la gestión de un colegio de élite. Totalmente de acuerdo. Para iniciar este diagnóstico del ecosistema educativo, tenemos que mirar hacia el interior de las instituciones. Revisando los manuales de consultoría, hay algo que salta a la vista. Los famosos 4 patrones de estancamiento. Exactamente. Los colegios en la región hacen un trabajo excepcional en la enseñanza teórica, pero siempre chocan con estos 4 patrones. ¿A qué se refieren exactamente los manuales con esto? Es una excelente pregunta para arrancar, porque va al núcleo del problema. Cuando analizamos las instituciones, incluso aquellas reconocidas por su gran excelencia académica, notamos que caen en 4 trampas recurrentes. La primera es lo que llamamos el inglés teórico. O sea, una situación donde hay una gramática perfecta, pero falta aplicación práctica. Precisamente. Las instituciones enseñan el idioma con un nivel altísimo. Los alumnos aprueban certificaciones internacionales, leen literatura compleja, pero consumen el idioma de forma pasiva. Se queda dentro del aula. Se queda en el aula, en un entorno seguro. Falta un puente metodológico que lleve ese inglés fuera del libro y lo ponga en un contexto de uso práctico, bajo presión real. Donde el estudiante tenga que pensar rápido y defender una postura. Y supongo que esa carencia nos lleva al segundo patrón, que los documentos llaman el reto del alto rendimiento. Así es. Imaginemos a un estudiante con facilidad natural. Domina ese inglés teórico rápidamente. Devora el currículo estándar. Ese estudiante corre un riesgo altísimo de desmotivarse. Claro, se aburre. Se aburre profundamente. No encuentra nuevos desafíos intelectuales que lo saquen de su zona de confort. La escuela se vuelve un trámite. Y esto provoca un efecto dominó, que es la tercera trampa, la curva de motivación. Exacto, el efecto de contagio. Esos líderes académicos naturales deberían ser el motor del aula. Si ellos se apagan por falta de estímulos, el entusiasmo general del resto de la clase inevitablemente decae. El ambiente se vuelve monótono. Pero, revisando la perspectiva de consultoría, el cuarto patrón parece ser el que más duele a nivel institucional frente a los padres de familia. ¿El dilema de la diferenciación? Sí. Viendo un reporte sobre infraestructura extracurricular, el desequilibrio es abismal. Prácticamente toda la inversión va hacia un solo lugar. Hacia los deportes. Se invierten fortunas en canchas sintéticas, entrenadores, gimnasios de primer nivel. Y el deporte es fundamental, claro. Pero deja un vacío enorme. Un vacío inmenso para los estudiantes con aptitudes puramente intelectuales. Y además genera una homogeneidad institucional. Es muy difícil destacarse si tu oferta extracurricular es idéntica a la del colegio vecino. Entonces, ante este panorama de estancamiento,
¿Cómo se rompe el ciclo? ¿Cuál es el concepto central que plantea la filosofía de IAC? La premisa central es muy poderosa. Saber rápido, con precisión y bajo presión es una habilidad valiosa. No es solo memorizar con tiempo infinito. Para nada. Es tener la agilidad mental para recuperar esa información, estructurarla y comunicarla instantáneamente frente a un oponente. Es el nacimiento del atleta intelectual. Me encanta ese concepto. El atleta intelectual. Toma la rigurosidad del estudio y le inyecta la adrenalina y el prestigio de los deportes de alto rendimiento. Exactamente. Y esto resulta fascinante si profundizamos en el aspecto social de estos estudiantes. Los reportes mencionan mucho un problema de aislamiento. La brecha social, así es. Pensemos en la realidad diaria de un adolescente brillante. Alguien que encuentra apasionante la topografía mundial o los detalles tácticos del imperio inca o la genealogía de la dinastía Flavia. En un entorno tradicional, ¿qué pasa con este perfil? Lamentablemente suelen sentirse aislados. En un entorno donde el prestigio social gira en torno a meter un gol, el estudiante que ama la geografía histórica es relegado. Son vistos como los chicos raros. Tristemente sí. Y esto plantea una pregunta crítica para los líderes educativos. ¿Qué estamos haciendo para cubrir esa brecha social? Estos alumnos necesitan desesperadamente una tribu. Una tribu. No solo más tarea o libros más difíciles. Interacción humana genuina con pares que validen sus intereses. Y ahí entran los torneos internacionales. ¿Cómo logran estas competencias crear esa tribu y solucionar el aislamiento? Porque combinan la diversión de un juego con un rigor académico altísimo, creando un entorno psicológicamente seguro. Cuando el colegio lleva a estos estudiantes a competir fuera de su país, ocurre una epifanía. Ven una sala con cientos de jóvenes iguales a ellos. Exacto. Descubren que no son raros, son estudiantes de élite. Encuentran una comunidad global que comparte sus pasiones. Ahora, desde la perspectiva consultiva B2B, hablando con un rector, este aspecto social es hermoso, pero ¿cómo se traduce en un beneficio tangible para el colegio? En una métrica vital, la retención de talento. Cubrir esta brecha social es la herramienta de retención más efectiva en la educación privada. Claro, porque el estudiante genera lealtad. Muchísima lealtad. Si el alumno encuentra su tribu en el ecosistema del colegio gracias a estos torneos, su sentido de pertenencia se multiplica. Esto evita la fuga de cerebros hacia colegios competidores. Es un punto clave. Hablemos precisamente de esa proyección global y del rigor de estas plataformas. Para entender el valor que aportan, hay que ver el camino del estudiante. Todo empieza con el ORQE. El examen clasificatorio regional en línea. Así es. ¿Cómo funciona esta puerta de entrada para los colegios latinoamericanos? Es una herramienta que democratiza el proceso. Es un examen en línea, gratuito, para alumnos desde kinder hasta octavo grado. Es meritocracia pura. Un colegio puede registrar a docenas de estudiantes para que lo tomen en sus propios laboratorios de cómputo. ¿Y cuál es la regla para avanzar? Solo aquellos que logran posicionarse en el 50% superior a nivel regional avanzan a la siguiente etapa. ¿Y esa etapa implica viajar a los campeonatos presenciales en Estados Unidos? Los manuales mencionan destinos como Orlando y Arlington, y divisiones como Varsity y Junior Varsity. Para nuestra audiencia, ¿cómo se traduce esto al contexto regional? En el sistema estadounidense, Varsity agrupa a los estudiantes de los últimos 2 años de secundaria, típicamente 11º y 12º grado. Junior Varsity es para 9º y 10º grado. O sea, los mayores. Así es. Y las sedes varían. Los más jóvenes, de escuelas primarias y secundarias menores, compiten en los campeonatos nacionales en Orlando, Florida. Para los mayores, de Varsity y Junior Varsity, la sede es Arlington, Virginia. Estratégicamente ubicada muy cerca de Washington, D.C. A minutos de los grandes centros de poder diplomático. Es una exposición increíble. Totalmente. Pero revisando los reportes para 2026, hay un pináculo absoluto en este ecosistema a nivel mundial. El Campeonato Internacional de Geografía, el IGC. Exacto. Y la próxima sede es Khao Lak, en Tailandia, programada para julio de 2026. Lo fascinante de Tailandia es el contraste. Por un lado, un resort de lujo frente al mar de Andamán. Excursiones a la isla de James Bond, es viajes a los templos de Angkor Wat en Camboya. Un intercambio cultural inigualable. Pero que esa belleza no nos engañe. El rigor académico es otra historia, polar normal.
¿De qué nivel de exigencia estamos hablando? El mejor ejemplo es el famoso Battery Exam, un examen continuo de 400 preguntas en una sola sesión. 400 preguntas seguidas. Es un verdadero maratón mental. Una prueba de resistencia y agudeza extrema. Y las disciplinas son de una profundidad asombrosa. No solo memorizan banderas, se enfrentan a pruebas de vexilología, el estudio histórico profundo de los símbolos. Y también mencionan códigos de aeropuertos. Sí, deben dominar los códigos de memoria. Saber en una fracción de segundo que LHR es Londres Heathrow o BKK es Bangkok. Demuestra una comprensión altísima de la logística global. Y en ciencias, el temario abarca desde los detalles del CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, hasta la anatomía del tiranosaurio Rex o la cronología del Proyecto Manhattan. Es un conocimiento enciclopédico pero aplicado con extrema rapidez. Al leer temas tan globales, surge una duda. Históricamente, estos torneos tienen un sesgo hacia la historia de Europa o Estados Unidos. ¿Qué pasa con América Latina? ¿Son solo invitados a aprender la historia de otros? Es un punto estratégico vital. Y la respuesta es un rotundo no. La organización ha adaptado los currículos para ofrecer una visión verdaderamente global, lejos del eurocentrismo. ¿Se exige un conocimiento profundo de nuestra región entonces? Muy profundo. Se evalúa el impacto geopolítico de los imperios azteca e inca, sus tácticas de conquista, sus estructuras sociales. Esto envía un mensaje claro a los competidores de la región. No son solo invitados, son protagonistas en este escenario. Su legado es historia mundial indispensable. Y la inteligencia de mercado muestra que el talento regional responde maravillosamente. Hay ejemplos concretos de instituciones que exportan talento a niveles impresionantes. Tenemos casos de éxito rotundos. El Instituto Moderno Americano en Mérida, México, por ejemplo, han derrotado a decenas de colegios de élite a nivel mundial, ganando en el Reino Unido. Y también está la School of the Nations en Brasilia. Consolidada como un exportador dominante de talento. Estas escuelas no asisten solo para participar, asisten para dominar. Todo esto es una propuesta educativa inmejorable. Pero, volviendo al rol de consultón frente a un rector realista, un directivo que protege el tiempo de sus docentes y su presupuesto, va a pensar que esto requiere cientos de horas de diseño de exámenes y logística. Que sus profesores ya agotados van a tener más carga de trabajo. Exactamente. ¿Cómo se desactiva esa objeción? ¿Cómo se logra integrar esto con cero fricción? Es el argumento más fuerte de la venta consultiva. La propuesta de valor central es cero carga administrativa y laboral para los docentes. O sea, la infraestructura ya está hecha. Totalmente. Adoptar estas competencias no añada responsabilidades. Los profesores no diseñan preguntas, ni reglamentos, ni plataformas. La plataforma de IAC gestiona la logística y los contenidos. El colegio asume un rol muy elegante, solo facilita el talento. Ponen el espacio y el entusiasmo, la plataforma hace el trabajo pesado. Y a nivel institucional, ¿cuál es el verdadero retorno de inversión? Más allá de los estudiantes motivados. El valor estratégico. Rápidamente, la dirección nota que tener alumnos ganando medallas en Orlando o Tailandia enriquece su school profile. El perfil que envían a universidades extranjeras. Exacto. Demuestra a la Ivy League o a universidades europeas que la escuela produce talento global. Además, es un logro facilísimo de comunicar a los padres de familia. Ver a sus hijos debatiendo historia y geopolítica en inglés bajo presión refuerza el prestigio del colegio. Y analizado con total pragmatismo, justifica las pensiones y la estructura financiera. Retienes talento, mejoras el currículum y fortaleces la marca con una fricción operativa mínima. A modo de resumen de esta revisión estratégica, queda claro que integrar estos torneos transforma el uso pasivo del conocimiento en una práctica ágil, dota a los estudiantes de una tribu global y otorga a los colegios prestigio internacional sin carga operativa. Una sinergia perfecta entre talento individual y posicionamiento institucional. Para cerrar esta mesa de trabajo, hay una reflexión que surge tras analizar estos estatutos y el nivel de los torneos. Si jóvenes de América Latina, Asia y Europa se reúnen hoy a debatir en inglés, analizar mapas históricos y resolver crisis geopolíticas antes de cumplir 15 años, plantea una interrogante sumamente provocativa para quien escucha. ¿Es posible que el futuro de la diplomacia internacional y la resolución de conflictos no se esté forjando en las cumbres de las Naciones Unidas? si no hoy mismo,
en los pasillos y frente a los zumbadores de estas competencias académicas. Es una idea profunda sobre dónde estamos educando a la próxima generación de líderes globales. Dejamos esa reflexión sobre la mesa. Con esa interrogante cerramos nuestro análisis a fondo de hoy. Ha sido un ejercicio sumamente enriquecedor desglosar este ecosistema. Agradecemos el espacio para esta revisión y nos encontramos en una próxima sesión consultiva.